su pueblo, su nación, anunciamos el reino. Él nos dará todo el poder, predicaremos de su amor. Nada habrá por qué temer, es tiempo de salvación. Él nos dará todo el poder, predicaremos de su amor. Nada habrá por qué temer, es tiempo de salvación. Sembramos unidos, semilla de amor, segamos alegres, frutos de perdón, paz, vida eterna, reconciliación. Sembramos unidos, semilla de amor, segamos alegres, frutos de perdón. Las naciones y pueblos en adoración, hoy vemos cosecha de amor. Que la tierra llena será de la gloria del Señor. Los campos están llenos para la cosecha. Vamos a cosechar. Es tiempo de cosecha. El primer caso de coronavirus en Colombia. Falleció un segundo médico en Bogotá por COVID-19. Colombia pasa los 120.000 casos de COVID-19. La inseguridad es una nueva preocupación en tiempos de coronavirus. El aislamiento preventivo obligatorio, como criterio general, se va a extender hasta el 30 de agosto. ¿Cuál es esa voz que estamos oyendo hoy? ¿No es la voz del Omnipotente que viene como el viento golpeando a los corazones de muchos hijos de Dios? Es el Espíritu Santo levantando a ese gigante dormido para que conquiste al mayor número de seres humanos que poblan esta tierra y que vuelvan su corazón al Creador. Está hablando a una generación a que despierte y se levante como aquellos héroes de la fe para que continúen su tarea en un momento de la historia por el Señor asignada. Somos los héroes del momento, los héroes de la fe, llamados a conquistar la tierra que el Señor nos dio. Dios está llamando a una cosecha de almas, a una cosecha de amor para que se levante como poderoso gigante y avance en medio de estos tiempos. No importa la oscuridad, no importa la tormenta,
No importa caminar por el valle de sombra de muerte, porque el Omnipotente ha hablado y está hablando aún y levantando a su poderoso ejército para que conquiste la tierra que Él nos dio. Es el tiempo, mi amada cosecha, de ir por todos los lugares que el Espíritu de Dios nos está enviando a alcanzar y establecer su reino eterno en muchos corazones que el Señor ha asignado para ellos. Tú has venido a un lugar lleno de vida. Tú has venido a un lugar lleno de amor. Dios está presente en cosecha. Dios está presente en nuestra casa, en nuestra iglesia. Él es el que se levanta en medio de nosotros como poderoso gigante. Este es un lugar de vida, este es un lugar de restauración, este es un lugar de liberación, este es un lugar de salvación. Prepárate para experimentar uno de los viajes más extraordinarios de tu vida. Bienvenidos a Cosecha de Amor. Aleluya, este es nuestro tiempo de exaltar el nombre de Jesús. Es nuestro tiempo de darle gloria a Él y decirle que Él es nuestro todo, que Él es nuestro Dios. Oh. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor, solo a ti el honor. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Mi Dios, mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Solo Él es nuestra paz. Es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Él es paz a mi ser, es paz a mi ser, la luz de mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Oh, tú nos has dado paz, paz perfecta, mi Jesús. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo. Jesús, por ti siempre viviré cada día y por siempre cantaré.
viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo mi corazón, con todo lo que soy. Tú eres mi, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Lo único que el Señor ha traído a nuestras vidas es paz, es amor, es justicia, es comunión con Él. ¿Cómo no vamos a cantar todos los días? ¿Sabe algo que odia el diablo? Que nosotros cantemos de lo que Cristo hizo en la cruz y lo que hoy vivo. Si hay algo que detestan los problemas, es que nosotros nos levantemos a cantar todos los días de nuestra vida acerca de su amor. Aleluya, que solo Él es Dios de dioses y Rey de reyes. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Únase con nosotros y cántelo. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es, tú eres el que haces posible que cosecha de amor avance. Solo por ti tu obra avanza en nuestra iglesia. Solo por ti tu obra avanza en cada transmisión. Solo por ti, y por eso te damos gloria, y por eso te damos honra, porque tú eres el Dios de lo imposible.
te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Acá estamos nosotros diciendo, si es posible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Confesamos, Dios, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Solo tuyo el honor. Aquí estamos nosotros como grupo de alabanza y como iglesia, diciendo que es por la gloria tuya, es por ti, Señor, que nosotros seguimos pedaleando, que seguimos avanzando, que seguimos predicando, que seguimos enseñando y que tú haces posible el ministerio. Entonces todo inicia en ti, todo termina en ti, para la alabanza de tu gloria, para la alabanza de tu nombre, para la alabanza de tu nombre. El que está creyendo por un empleo, para la alabanza de tu nombre. El que está creyendo por sanidad, para la alabanza de tu nombre. Tú lo haces posible, tu nombre lo hace posible, y no dejaremos de cantar, y no dejaremos de alabar, y no dejaremos de gritar que tuya es la gloria, que tuya es la honra, tuya es toda la gloria, y tuya es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra que recibimos en este momento, que nos limpia y nos edifica, Señor, y que transforma la vida de todos mis hermanos en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola iglesia, buenos días, bienvenidos a su noticiero Cosecha en Forma. Iglesia, los lunes y los viernes a las 8 de la noche tenemos nuestra reunión de oración. Recuerden que si nuestra oración es eficaz, vamos a tener una mejor comunicación con nuestro Padre Celestial. Esta semana en nuestra Escuela por Diseño iniciamos nuevo tema, potencial humano. No se lo pueden perder. Los martes y los jueves a las 8:30 de la noche. Podemos aprender mucho más de la palabra de Dios. Y lo mejor, si tienen invitados, tráiganlos.
Los esperamos. Los lunes y los viernes a las 8 de la mañana estamos teniendo un magnífico momento pastoral. Y recuerden que como hijos de Dios estamos llamados a sobreedificar. Si quieren saber de qué les estoy hablando, los esperamos. Nuestro Ministerio de Jóvenes Contra Cultura está preparando jóvenes para el arrebatamiento. Es por eso que ha diseñado espacios únicamente para todos ustedes. Los martes a las 7 de la noche en nuestra reunión Conecta a Dios y los sábados nuestra reunión general de jóvenes a las 5 de la tarde. Chicos, no falten. Como uno de los líderes del Ministerio Generación Naciente, si tienes entre 12 y 15 años, ¿qué estás esperando? Nos reunimos todos los sábados a las 3:30 de la tarde para recibir palabra poderosa que estamos seguros que va a llegar a lo más profundo de tu corazón. Bueno, iglesia, eso es todo por hoy. No se les olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como John David Lambraño Guardo, en Instagram como John David Lambraño y en YouTube como Cosecha de Amor. Recuerden activar la campanita de notificaciones en YouTube. Y no importa si no puedes ver el en vivo, queda guardado para que después tengas el tiempo para recibir de la palabra de Dios. Chao, chao. Hola, amada iglesia. Estamos muy felices de que estén conectados en este tiempo. Hoy vamos a recibir la incorruptible, poderosa y siempre viva palabra de Dios. Así que bienvenidos a nuestra iglesia Cosecha de Amor. Bueno, mi querida y amada iglesia, muy buenas noches para todos ustedes. Hoy tengo yo el privilegio de compartir la palabra del Señor, y lo primero que me gustaría hacer antes de empezar a compartir la palabra es recordarles que el Señor usa según el don que ha puesto en cada persona a quien a Él le place para ministrar la palabra del Señor. Así que no trate de concentrarse en el contenido de lo que vamos a hablar, trate de sentarse, de no distraerse, de estar lo menos distraído posible. Si está en su celular, en su computador, en su televisor, donde sea que esté, trate de estar este corto tiempo que vamos a tener concentrado únicamente en la palabra. Entonces, antes de empezar, me gustaría orar para que el Señor nos dé dirección completa. Y Padre, Señor, gracias por esta noche, Señor. Te pido, Señor, que sea tu presencia hoy ministrando, que sea tu poder, Señor, que no sean mis palabras, Señor, y que no sea lo que David tiene para decirle a la iglesia, sino lo que sea lo que el Señor y lo que tú quieres ministrar, lo que tú quieres revelar a los corazones. Señor, te pido que tu palabra sea enseñada, que logramos aprender todos y que todos logremos aprender cuál es el sentido, el propósito y la voluntad de lo que tú estás buscando a través de esta palabra. Declaramos que esta palabra es viva, que esta palabra es eficaz y que va directamente hasta el corazón y parte el alma, el espíritu y el cuerpo del hombre, Señor. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que le puse a la prédica de hoy, a la enseñanza de esta noche, se titula Acrisolados. Acrisolados es una palabra que vamos a entender ahorita dentro de un momento, pero bueno, vamos a empezar primero con encontrarnos y tratar de ilustrar la situación en la que nos encontramos en este momento. Entonces vamos a ir a Job 1 del 13 al 19. Igual creo que les va a estar apareciendo ahí en la pantalla, pero voy a esperar ahí un segundito para que ustedes lo busquen también allá en sus casas. Bueno, dice así Job 1:13, dice, y un día aconteció, entonces bueno, primero vayamos al contexto, ¿cierto? ¿Qué es lo que viene pasando con Job? ¿Qué es lo que vemos de Job? Job era una persona completamente bendecida, temeroso de Dios, apartado, ¿sí? Pero era una persona la cual, bueno, tenía muchos temores, y hay una explicación. La historia de hoy no se centra en Job. ¿Por qué estoy usando esta primera parte, esta primera porción de Job? Para que logramos entender y veamos el punto en el que nos encontramos en este momento, porque mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y qué es lo que Dios tiene con toda esta pandemia? ¿Y por qué razón Dios permite que estas cosas pasen? ¿Y por qué pasan estas cosas? Y yo no entiendo. Pues vamos a ver un poquito de la situación en la que nos encontramos en este momento. Entonces viene Job de ser bendecido, aquí relata de cuál era la cantidad de bueyes que él tenía, de riquezas que él tenía, pero luego en el capítulo 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada.
solamente escapé yo para darte la noticia. Primera mala noticia, ¿cierto? Mientras que este aún estaba hablando, dice, vino otro que le dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía mientras este estaba hablando, vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, se arremetieron contra los camellos y los llevaron y los mataron. Bueno, etcétera, etcétera. Y luego dice, entre tanto que este hablaba, vino otro más y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas y murieron, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la similitud que podemos encontrar entre lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que está sucediendo en este momento con nuestro país, ¿cierto? Y con el mundo en realidad es, si se dan cuenta, esta pandemia ha sido algo muy acelerado, ha sido, y viene la pandemia y luego cuarentena y luego no hay trabajo y luego no hay salud y entonces luego se llenan las UCIs y entonces pasan un montón de cosas, todas las cuales han venido y han pasado de corrido. O sea, esto no es algo que pasa por primera vez en la vida de una persona, es algo que ya ha ocurrido anteriormente y es para reflejar que este tipo de historias que estamos viviendo hoy también se encuentran en la Biblia, y siento que en este punto nos encontramos en una situación muy similar a la situación en la que se encontró Job en este primer momento. Entonces, esto es más o menos para que tratemos de entender es el punto exacto en el que nos encontramos justo ahora. Empecemos en marcar un punto de partida. Este es el punto del que vamos a partir, y es: el mundo está hecho un caos en este momento. No solamente por el tema de las pandemias, no solamente por el tema del coronavirus, o sea, también hay un montón de problemas que andan sucediendo, no solo el tema político, sino también un montón de cosas que están relacionadas ya con el tema de que hay muchas libertades y que el mundo tiene que aprender a adaptarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos cómo se va levantando el mundo en contra de la iglesia, ¿cierto? Y cómo la pandemia se está levantando en contra de nosotros. Pero hay algo que me gustaría que llegáramos a entender con respecto a este tiempo. Entonces, vamos a ir a Mateo 16, del 13 al 20. Mateo 16, del 13 al 20. Bueno, y dice así Mateo 16. Bueno, entonces, otra vez, contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo, cierto? Viene Jesús, viene hablando directamente de la levadura a los fariseos, etcétera. Luego venimos a la confesión de Pedro. Todos conocemos muy bien esta historia, todos conocemos y la hemos escuchado anteriormente. Pero dice la palabra en Mateo 16, 13, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y hasta este momento Jesús no había empezado a anunciar qué era lo que iba a ser su muerte, ¿cierto? No, todavía no. Y entonces en este punto, este es el punto en el que yo me preguntaba, ¿será que Dios muchas veces nos revela y nos muestra las cosas por etapas? En vez de mostrarnos la película completa de lo que va a ser nuestra vida, nos va revelando por etapas solamente lo que nosotros somos capaces de recibir en ese momento. Entonces, ¿cómo ser capaces de recibir mucho más allá, ¿sí? Y de tener una relación más progresiva del propósito de Dios en mi vida? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace Dios? ¿A través de qué? ¿Cuál es el método que usa Dios para buscar revelarse más a nosotros? Para buscar revelar más su voluntad y lo que Él desea para nuestras vidas. Entonces viene Jesús y pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos de ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Aquí vemos que lo estaban tratando de referenciar como un profeta más que había venido sobre la tierra, hacía milagros, sanaba personas, etcétera, nada más. Pero luego dijo Jesús, y Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Luego dice, respondiendo Simón Pedro. Todos sabemos quién era Pedro, ¿cierto? Pedro era este compañero, ¿sí? de clase y de universidad que todo el tiempo era este que siempre tenía algo que decir, que nadie hacía la pregunta estúpida del momento porque era Pedro el que la hacía. Siempre hay una persona así en todo colegio, en toda universidad,
que siempre todo el mundo está callado, todo el mundo está en clase, pero Pedro siempre era el que tenía que ir allá. Sí, el niño que siempre levantaba la mano y hacía la pregunta estúpida que nadie más quería preguntar, pero que respondía a la pregunta al resto de personas. Esa persona era Pedro, él siempre se metía y hacía el comentario y etcétera, ¿cierto? Entonces vemos que Pedro dice, ¿quién vosotros decís? Yo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tanto así fue la respuesta de Pedro que Jesús le dijo, o sea, Jesús lo que le dijo es, esto no puede venir de Pedro, viene directamente del Espíritu de Pedro, viene directamente de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hasta Jesús dice, esto no es Pedro hablando, esto tiene que haber venido directamente revelado desde mi Padre. Entonces dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está allá en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, aquí nos damos cuenta de un punto que a mí me parece, la verdad, bastante importante, y es más que todo, aquí es donde vamos a empezar a tratar de desarrollar la introducción de esta palabra. ¿Por qué? Porque quiero que entendamos que este es un tiempo de prueba. Este tiempo que para el mundo es calamidad, es el tiempo que para el Hijo de Dios tiene que ser un periodo de prueba. ¿Por qué? Porque siento que veníamos de una cotidianidad en el mundo cristiano donde vivíamos nuestra vida llena de hacer cosas todos los días normales y venir a la iglesia normal y dedicarnos a vivir una vida, por así decirlo, religiosamente aceptable, ¿sí? Pero vino esta pandemia, vino este momento y empezó la escasez, empezó el problema, y siento que este es el momento preciso para que el verdadero hombre de Dios y el verdadero Hijo de Dios que ha puesto Él sobre nosotros, pueda llegar a elevarse y a salir de nosotros el verdadero hombre de Dios. Entonces, la razón en la que relacionamos este punto de Pedro con el punto de ser acrisolados es porque quiero que entendamos y quiero partir desde el punto de que Dios durante la prueba nunca te va a ver a ti conforme a tu rendimiento. Dios nunca te va a ver a ti conforme a qué tan bien lo hagas. Dios te va a ver a ti conforme al potencial que Él ha puesto en ti. ¿Por qué razón? Porque dice acá que yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, él llamó a Pedro una roca, sabiendo que Pedro en ese momento no era ninguna roca. Era una persona totalmente inestable en muchos aspectos de su vida. Sí, tan inestable que después niega a Jesús 3 veces. Pero Jesús igualmente, Jesús no veía a Pedro desde el rendimiento de lo que Pedro estaba haciendo en ese momento. Jesús vio el potencial que había en Pedro. Y Jesús nunca lo llamó conforme a lo que él veía en el momento. Jesús lo llamó conforme al potencial bajo el cual había Dios creado a Pedro. Entonces es lo que quiero que nos centremos, porque hay veces usamos nuestro bajo rendimiento como una excusa para no explotar nuestro potencial. Y es que yo no tengo el talento, es que yo no tengo la capacidad, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. El tema es que a Dios en ningún momento le ha importado si tú te sientes o no te sientes capaz de hacer las cosas, porque Él sabe muy bien lo que Él ha puesto en ti. Él sabe muy bien el potencial que tú tienes, y Dios no te ve con respecto a tu rendimiento, a lo que tú hayas hecho anteriormente. Podemos verlo básicamente en un ejemplo, y es el mundo de lo deportivo. ¿Por qué razón? Porque en el mundo de lo deportivo siempre vamos a tener en las escuelas, digamos, cuando yo entrenaba y jugaba, siempre habían 2 compañeros que yo tenía, ¿cierto? Siempre había grupos de personas.
Entonces era el grupo chévere donde estaba el gordito, ¿sí? Estaba el niño gordito y entonces ese niño gordito todo el mundo la pasaba súper bien y súper chévere, súper chistoso, pero luego estaba pues el man que siempre estaba apartado, ¿cierto? Había otro que estaba apartado que era un man gigante, que siempre entrenaba, que llegaba temprano a todos los entrenamientos. Y lo importante es que quiero que entendamos es qué hacía mi entrenador específicamente. Yo no sé cómo sea el resto de los entrenadores, pero ¿qué hacía mi entrenador? Cogía a esta persona que era totalmente atlética, ¿sí? Y se dedicaba horas extra, minutos extra, se dedicaba a entrenarlo él aparte, hacía cosas aparte con él, le enseñaba nuevos movimientos y al resto, al gordito que estaba en el resto del grupo de amigos, simplemente les daba lo básico, ¿sí? Y casi ni se interesaba por ellos. Entonces, mi pregunta es, y todos podemos decir, no, pero ¿cómo es posible que haga esto? Mi pregunta es, si usted hoy mismo tuviera que apostar X cantidad de dinero, que es importante para usted, ¿usted a quién se la apostaría? ¿A esta persona atlética? ¿Sí? ¿O al grupo del gordito que casi no entrena? Entonces, si se ponen a analizarlo, yo también sé que yo escogería a la persona que está totalmente preparada, que se encuentra totalmente físicamente lista, ¿cierto? Pero lo interesante de Dios es que Dios no nos ve conforme al hombre nos ve. Dios nos ve conforme al potencial de lo que Él ha puesto en nosotros. Y esa es la razón por la que Dios nos prueba, porque no existe prueba. Y es mentira el hecho de decir que hay pruebas que no se pueden superar. Eso es mentira, porque Dios nunca va a requerir de ti algo que Él no haya puesto antes en ti. Dios nunca va a reclamar de ti, Dios nunca te va a decir qué vas a hacer con esto si Él no lo ha implantado en ti desde antes. Entonces, esta es la razón por la cual es importante y tenemos que entender que, y es algo que entendí en una prédica de un pastor, y era no solamente Jesús vio el potencial de Pedro, porque es muy fácil decirle a una persona, yo creo en tu potencial. Yo le puedo decir a mi hermano, yo creo en tu potencial para hacer todo lo que tienes que hacer, para crear, para hacer producción audiovisual, yo creo en tu potencial. Eso es una cosa. Y decirle a una persona, eso es llenarlo de enaltecer a la persona y decirle, yo creo en ti, quiero que sepas que yo estoy para ti. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta palabra? Y les voy a decir algo, la verdadera demostración y el verdadero punto donde se pone a prueba el saber si una persona cree o no en tu potencial es si esta persona está dispuesta a invertir en tu potencial. Si la persona está dispuesta a invertir en tu potencial, entonces en ese momento puedes decir, esta persona cree en mí, ¿cierto? Y así como Jesús invirtió su vida en el potencial de Pedro, asimismo Pedro invirtió en el potencial que en ese momento él veía en Jesús. Les voy a explicar por qué. Y la razón por la cual Pedro también vio el potencial de Jesús. Porque mientras que todo el mundo veía que él era un profeta más, como Elías, ¿sí? Mientras que toda la gente decía, tú eres otro de los profetas, un profeta normal, el espíritu que había y la revelación que vino directamente del Padre a Pedro declaró específicamente el potencial de Jesús. Entonces sabemos que la gente... y como les decía, una cosa es creer, una cosa es decirle a alguien, ¿cierto? Porque ya Pedro lo habló. Pero ¿cómo puso Pedro por obra es el creer en el potencial de Jesús? Lo que hizo Pedro fue el sustento de Pedro, y lo que significaba para Pedro su sustento era su barca, porque él era pescador, ¿correcto? Y Pedro cogió su barca y tomó conjunto con Jesús y le dijo, Señor, toma mi barca. Toma mi sustento, es todo tuyo. Pedro invirtió su sustento en el potencial que él veía, porque para Pedro, él sabía que había algo diferente en este profeta, que había algo diferente, había algo más allá de hacer milagros, que había algo más allá de simplemente hablarle a las personas. Él sabía que había algo diferente en esta persona, y por esta razón fue que Pedro fue capaz también de invertir su sustento en el potencial que él ya había visto desde antes en Jesús, el cual se cumplió en la cruz y en su resurrección. Entonces, continuando con este tema,
muchas veces nosotros durante la prueba tratamos de saber o de entender todas las cosas de Jesús. Y hay muchas veces, me parece interesante porque en realidad yo soy muy desesperado por conocer las cosas, por saber, a mí me desespera no saber qué es lo que va a pasar. Por esa razón para mí las relaciones amorosas son tan complicadas porque tú no sabes qué es lo que va a pasar. Sí, a mí me gusta y por esa razón me emociona, pero yo prefiero saber siempre lo que va a pasar. Y eso me pasa mucho, digamos, en el tema de mi carrera. A mí me gusta mucho en el tema de medicina saber siempre lo que va a pasar. O sea, si el paciente tiene esto, entonces pasa esto, y si no pasa esto, pasa lo otro, ¿sí? Sí, como un algoritmo completamente completo, ¿sí? De lo que va a pasar con la persona. Lo interesante es que con Dios las cosas funcionan totalmente diferente. Y es porque con Dios el tanto saber, el tanto buscar saber, te puede llevar a caer. ¿Dónde podemos ver esto? ¿Y dónde se refleja y dónde confirmo yo lo que les estoy diciendo? En Génesis 3:5. Vamos a Génesis 3:5. Dice Génesis 3:5, bueno, la desobediencia del hombre, sabemos que la serpiente era astuta y empezó a tentar, ¿cierto? Entonces dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí? Entonces, ahí viene otro punto de otra enseñanza que es, ¿sí? la posición, ¿cierto? La posición, pero este es el punto que yo quiero que hagamos énfasis, sabiendo el bien y el mal. Muchas veces nuestro deseo desesperado de saber las cosas, de tener conocimiento de qué es lo que va a pasar, de qué es mi prueba, de qué es lo que sucede durante mi prueba, de a dónde me va a llevar mi prueba. No, limítate al conocimiento que Dios te da según lo que puedes soportar, porque te aseguro que Dios en su infinita sabiduría te va a administrar el conocimiento con respecto a tu prueba hasta el punto que tú tienes que saber, porque más allá, me decía mi hermano, el sobreenfatizar en el conocimiento hasta bíblico te lleva al error. El tratar de ir mucho más allá en tu mente humana y tratar de entender una prueba que es totalmente espiritual te va a llevar al error. No trates de entender por qué está pasando esta pandemia. No trates de entender por qué razón estás en una prueba en este momento. No trates de entenderlo. Simplemente busca explotar tu potencial a través de esta prueba. Entonces, continuando con el tema y ya entrando, digamos, en la parte un poco más rigurosa o en la parte un poco más estrecha o más gruesa de la prédica, vamos a ir a Salmos 18:30. Este es el versículo y la palabra clave que vamos a hablar en esta noche. Dice así, Salmos 18:30. Entonces, bueno, lo que yo me he dado cuenta de los salmos es que muchas veces se hacen el tema de las como alegorías a hablar, Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza, quien me guarda, quien me cuida, pero hay una palabra que hay veces leemos y nos saltamos. Y hay veces yo mientras leía esto, en uno de los devocionales que estaba haciendo últimamente, me di cuenta de una palabra que yo no entendía y que yo no conocía. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbra las tinieblas, contigo esbarataré los ejércitos, con mi Dios yo asaltaré los muros. Y luego dice, el versículo 30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces se me hizo interesante el tema de la palabra acrisolado. ¿Qué significa acrisolado? Yo no sabía que era acrisolado. Entonces, pues lo que hice fue buscarlo. Primero obtuve una definición que me gustó bastante. En un principio tuve una definición que me gustó bastante y fue que se perfecciona cuando es pasada o pasado por el fuego. Entonces me pareció interesante porque sí tiene mucho sentido con la prueba. Tiene mucho sentido con la prueba. El hecho de ser perfeccionados al ser pasados por el fuego. ¿Por qué? Porque, te digo algo, Dios a aquellos árboles
que pueden dar más fruto, y esto lo he visto porque mi abuelo tiene una finca y en la finca de él, ellos tienen árboles de todo, y mejor dicho, y él dice, este árbol es el árbol que yo creo que es el que más, mejor dicho, va a dar, bueno, no sé, limones o lo que sea. Este es el árbol que más va a dar. Y empieza a cortarlo, a cortarlo, a cortarlo, a cortarlo, a cortarlo. Y yo le decía, pero si es el árbol que más te va a dar, ¿por qué lo cortas tanto? ¿Por qué razón le cortas tanto sus ramas, cortas tantas cosas de este árbol? Yo no lo entendía. Me dijo, porque para que sea el árbol que yo quiero que sea, necesito cortar de él todas estas ramas que no dan fruto. Y exactamente funciona con Dios. Dios va a cortar de ti todas aquellas cosas que no van conforme a lo que Él ha puesto en ti para que tú puedas ser ese árbol que da fruto. Entonces esta palabra crisolado significa que la palabra de Dios, la palabra de Dios es administrada al hombre, ¿cierto? Viene la palabra de Dios, entra el espíritu del hombre. Pero en el espíritu del hombre lo que hace la palabra es romper para volver a sobreedificar algo en el hombre. Rompe algo que hay en ti para volver a crearlo de Dios. Entonces, en ese momento que llega la palabra de Dios dice que es acrisolada. ¿Por qué? Porque cuando viene la palabra, esta palabra es probada por el fuego. Esta palabra que viene a ti, cuando tú recibes una revelación de Dios y una palabra de Dios, esta palabra va a ser probada por el fuego. Vas a ser puesto a prueba para ver si te encuentras acepto ante la palabra que te ha sido administrada de parte de Dios. Entonces, esta fue la primera definición que yo logré encontrar de acrisolado. Pero después ya, pues hablando con mi papá y buscando más la etimología, o sea, el origen, ¿sí? El origen del vocablo de esta palabra, o sea, ¿cuál es la raíz de esta palabra? Es crisol, ado, ¿sí? Entonces, bueno, el a, digamos, dejemos el prefijo y el sufijo, dejémoslos por fuera y analicemos simplemente la palabra crisol. Sí, el origen de la palabra crisol. La palabra crisol se origina de cresol con cresol, que viene de un origen latín llamado crucibulum, ¿sí? Crucibulum, y esta palabra crucibulum comparte su raíz, o la raíz de su vocablo, lo comparte con la misma raíz de cruz o de crucificar. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo acabo de entender y lo que el Señor acaba de revelar a mi corazón para administrarle a usted. Y es la palabra crisolado durante la prueba siempre te va a llevar a la raíz. ¿Y sabes cuál es la raíz? La cruz. Tu prueba, tu momento de dificultad siempre te va a llevar a la cruz. Porque hay cosas dentro de nosotros que Jesús en la cruz se despojó de todo el pecado de la humanidad. Y hay cosas dentro de cada una de las personas, dentro de cada uno de nosotros, de las cuales sabemos que nos tenemos que despojar, pero no es hasta la prueba, hasta cuando por fin decidimos dejar ir las cosas. Crucificar, crucifixión. La prueba y el objetivo de la prueba siempre va a ser llevarnos hacia la cruz. Hacia la cruz siempre nos va a llevar la prueba. Qué interesante, que me parece muy interesante cómo la palabra acrisolado se relaciona directamente con crucifixión. Llevar a la cruz y despojarme de aquello que no me sirve. Así que el objetivo de la prueba, la razón por la cual Dios en este momento te está probando, la razón por la cual Dios está, a Dios no le importa la prueba. Dios ve la prueba desde arriba. Dios ve la montaña desde arriba y Él dice, en cualquier momento cojo la montaña, la quito, pasas, sin ningún problema. Dios pone específica atención a tu corazón durante la prueba, porque tu corazón es el objetivo de toda la prueba. Así como dicen los profesores que es mentira, yo creo que es mentira, que el objetivo de la prueba es para que usted la pase. No es así, pero con Dios el objetivo de la prueba ni siquiera es que la pases, porque Dios sabe que tú tienes todo para pasarla.
El objetivo de la prueba es tu corazón. ¿Por qué razón? Porque yo he llegado a entender que no se trata y no es con respecto a lo que yo haga. Es con respecto a cuál es la posición de mi corazón, con respecto a lo que yo estoy haciendo. Cómo se encuentra mi corazón con respecto a la acción y a la decisión que yo estoy tomando. La actitud de cómo yo determino esta prueba. Entonces mi pregunta es, ¿cómo has vivido tú esta prueba? ¿Cómo has vivido tú lo que le pasó a Job que te está pasando a ti? Perdí mi trabajo y entonces al mismo tiempo no puedo ir a trabajar, estoy ganando menos o no sé qué hacer. No sabemos qué hacer y nos desesperamos. Mi llamado en esta noche es a que logres encontrar otra vez tu curso conforme al carácter de lo que Dios ya ha puesto en ti. Y la verdad, mis hermanos, para tratar de entender y continuar con este punto, es como yo les decía, se ha estado trabajando en cada uno de los devocionales el tema de sobreedificar. Y ya para terminar y cerrar esta palabra, vamos a ver cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón de esta prueba? ¿Cuál es la culminación y la terminación de la palabra? De todas las pruebas, ¿cierto? Porque vinimos, rápidamente para hacer un contexto, vinimos de Job, ¿cierto? ¿Por qué? Porque partimos de Job para ver en qué punto nos encontramos. Luego venimos a la historia de Pedro para ver qué es lo que hace Dios en todas nuestras pruebas y es ver el potencial que hay en nosotros y explotar este potencial. Saltamos a la historia de Adán, ¿cierto? Para llegar a entender que es que no tenemos que saberlo todo porque Él es quien tiene control de cada una de nuestras pruebas. Y ahora, luego venimos a la palabra crisolados, que es el proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a Romanos 8:18 y ya, pues por cuestiones de tiempo voy a leérselas inmediatamente a ustedes y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Eso quiere decir que el objetivo de cada una de las pruebas es llevarte a la cruz, hacer morir algo en ti, resucitar algo de Dios en ti, hacerte crecer y llevarte de gloria en gloria. Ese es el objetivo de la prueba. La prueba no está aquí para que sufras y para que llores y para que nos lamentemos todo el tiempo. La prueba fue creada para aumentar en ti y hacer crecer más en ti, quemar en ti, purificar en ti todo aquello que Dios mismo ha puesto en ti. Porque como te digo, Dios no va a reclamar y Dios no te va a reclamar algo que Él no haya puesto ya en ti. Así que este es el momento de explotar tu potencial. Esta prueba es el mejor momento y me alegro de que en esta prueba y de que en este momento cada uno de nosotros, hermanos, podamos explotar y hacer crecer el potencial de lo que Dios ha puesto en ti. Dios te ha llamado. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Tú fuiste llamado. Mi pregunta es, ¿eres digno de ser portador de la presencia de Dios? ¿Somos dignos? Durante la prueba, ¿cómo se encuentra tu corazón? ¿Has explotado tu potencial? ¿Hemos hecho crecer más de Dios en nosotros? ¿O nos hemos limitado a simplemente ver videos en YouTube, asistir a las prédicas online? En este momento, tu iglesia es tu casa, tú eres el sacerdote de tu casa, sea quien seas, eres portador de la presencia de Dios. Y así como les decía, todos los grandes personajes y héroes de la fe Antiguo y Nuevo Testamento y aún héroes de la fe en la actualidad han tenido que pasar pruebas. David simplemente era un pastor de ovejas, Gedeón era un cobarde, Isaías huyó, Pedro era inestable y Jesús pasó por el mismo Getsemaní antes de ser crucificado y resucitar al tercer día. Disfruta tu prueba, porque esta va a destapar y va a abrir en ti un mayor peso de gloria. Dios siempre te va a ver desde tu potencial. Y siempre significas mucho para Dios. No permitas que nadie te juzgue con respecto a tu rendimiento. Porque tu papá, que está en el cielo, no te ve acorde a Él. Te ve acorde a tu potencial. Y Él sabe el potencial, te conoce por nombre. Eso a mí me estalla la cabeza. Dios conoce tu nombre. Tu nombre.
David, Santiago, Julián, Esteban, cada persona es conocida por Dios por nombre. Él te creó y sabe el potencial de lo que ha puesto en ti. Entonces avívalo durante esta prueba. Gracias Señor por tu palabra, Padre. Gracias Señor porque tú has puesto un potencial sobre nosotros, Señor. Gracias porque esta prueba es la mejor oportunidad que tú nos has dado para desarrollar el potencial de lo que Dios ha puesto sobre nosotros. Gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es siempre firme, Señor, y te pido que nos ayudes a entender cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos de sacrificar, de crucificar, de llevar a la cruz, exponerla a la cruz de Cristo, para que seas tú creando y aumentando el crecimiento dentro de nosotros. Te doy muchas gracias por tu presencia, Señor, y porque tú siempre nos vas a ver conforme al potencial de lo que has puesto en nuestro espíritu, los dones que han sido impuestos sobre cada persona. Yo hablo sobre mis hermanos y declaro que todo aquello que tú has puesto sobre ellos se va a cumplir en el nombre de Jesús, y que ellos están completamente capacitados para hacer explotar totalmente estos dones que tú has puesto sobre ellos. Los bendigo y declaro que en el nombre de Jesús toda bendición del cielo viene para ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, disfruten el resto de su noche, exploten su potencial. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Wow, qué palabra recibimos nosotros en el día de hoy y ese tiempo de adoración. Recuerda darle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus familiares y amigos. Las puertas están abiertas de tu casa, de tu iglesia, Cosecha de Amor. Bye bye. La iglesia del Señor, que con su sangre Jesús compró. Somos su pueblo, su nación, anunciamos el reino. Él nos dará todo el poder, predicaremos de su amor. Nada habrá por qué temer, es tiempo de salvación. Él nos dará todo el poder, predicaremos de su amor. Nada habrá por qué temer, es tiempo de salvación. Sembramos unidos, semilla de amor, segamos alegres, frutos de perdón, paz, vida eterna, reconciliación. Sembramos unidos, semilla de amor, segamos alegres, frutos de perdón. Las naciones y pueblos en adoración, hoy vemos cosecha de amor. Que la tierra llena será de la gloria del Señor. Los campos están llenos para la cosecha. Vamos a cosechar. Es tiempo de cosecha.